28 de noviembre, Arequipa, Perú, Paideia Politeia, siglo XXI, el doble laberinto trágico, educativo y político a la revolución dialógica y fraterna. Yo también daré este ejemplo. Hola, hola. Muy buenas noches. Vamos entonces a continuar con la programación, con la ponencia plenaria programada para esta noche. Pedimos a todos los asistentes tener la amabilidad de poner el celular en modo avión o, en todo caso, apagarlo, por favor. Muy bien. En esta ocasión me ha tocado presentar a Ramón Eduardo Ruiz Peche. Muy singular la forma en que nos conocimos por un amigo en común y la forma como fue el decurso de la invitación, la verdad. Me siento halagado a poder presentarlo por esta amistad que estamos cultivando. Entonces, Eduardo es licenciado en Filosofía, también en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán y doctor en Filosofía por la Albert Ludwigs Universität de Friburgo, ¿verdad? Que es la ciudad de Heidegger. Muy bien. Y de Husserl. Es profesor titular de Filosofía de la Historia y de Metafísica en la Universidad Nacional de Tucumán y también es profesor de posgrado en varias universidades argentinas y en otros países. Es también director del Centro de Estudios Paideia Politeia. Dirige un proyecto de lecturas e investigaciones filosóficas en torno a los temas de república, escuela y democracia. Paideia Politeia del Homo sapiens amans, al Homo patiens amans. Editor y autor de múltiples libros, ensayos, revistas y otras publicaciones periódicas. Es también cofundador del Cineclub Universitario La Linterna Mágica, desde el año 95 a la fecha. Ha ejercido también periodismo gráfico en diversos medios y ha tenido 2 programas radiales. Casi todas esas actividades de docencia, investigación y extensión se encuentran en la página web vidabuena.com.ar. Entonces, sin más prolegómenos, dejo con ustedes a nuestro invitado para esta noche, Ramón Eduardo Ruiz Peche. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas noches. En primer lugar, para mí es un gustazo estar aquí y les quiero agradecer de corazón la invitación, que la acepté rápidamente. Y no es la primera vez que vengo a dar alguna charla o un cursito a Perú. Hace 10 años vine un par de veces, un par de años al Cusco, ahí a Puno en realidad. Y me ha encantado siempre y ahora me ha gustado. Yo ya conocía de joven, adolescente, Arequipa, pero ahora me ha encantado reencontrarme con Arequipa con muchos cambios. Bien, el título en realidad que ha aparecido en el programa es el subtítulo, porque el título es Paideia Politeia, siglo XXI. Y esos 2 términos griegos aluden, dicho así muy simplemente, paideia a escuela y politeia a república. Uno de los más famosos diálogos del famosísimo y divino Platón es la politeia, la república. Pero además, si uno hila fino un poco con la cuestión conceptual, la paideia es educación política y la politeia es política educativa. Y esa es la cuestión que yo voy a intentar ahora desentrañar un poco, porque toda educación es educación política y toda política es y debe ser política educativa. Ahora, esta cuestión de paideia politeia implica una situación, un diagnóstico y un pronóstico de qué es lo que nosotros tenemos que hacer frente a este intríngulis en el que estamos. Lo que yo me propongo hacer es una reflexión filosófica que afronte ese diagnóstico y desafío que se presenta en el siglo XXI para la ética y la filosofía política o
la ética política, sin más, en relación con esto de la educación. Y propongo, y es lo que voy a tratar de demostrar, que estamos inmersos en un doble laberinto trágico, el de la tragedia educativa y el de la tragedia política y democrática. Y de ese doble laberinto trágico se sale, como de todos los laberintos, por arriba. El arriba, para salir de la tragedia educativa, es acometer y protagonizar la revolución dialógica. Y salir por arriba de la tragedia democrática es salir por la revolución del principio fraternidad. Bien, entonces entramos en medio del asunto. Primero vamos a caracterizar un poco mejor qué es paideia politeia, qué es escuela y república. Y lo que yo sostengo es que hay una doble destinación de la filosofía a la política y de la política a la filosofía. Y paideia politeia, como les decía, significan escuela y república. Esa correlación despunta ya en una canónica definición del hombre que propone el señor Aristóteles. Aristóteles ha definido en forma dual al hombre, diciendo que el hombre es un animal que tiene palabra y es un animal político. Lo que no se suele subrayar es que hay una vinculación entre lo uno y lo otro. Tiene palabra porque es político y es político porque tiene palabra. Ahora, un ciudadano cabal, un polités en la Grecia del siglo V y IV antes de Cristo, era el que podía hacer uso de la palabra. Ni los niños, ni las mujeres, ni los esclavos podían tomar la palabra. Y tomar la palabra no para chismorrería, sino para discutir los asuntos públicos. Tomar la palabra es esa educación de la ciudadanía. Tomar la palabra en la plaza pública para discutir los asuntos públicos. Hay un déficit en nuestras trágicas y maltraídas democracias de que no discutimos las cosas públicas. Todo se arreglan entre gallos y medianoche y todo es oculto y poco transparente. Ahora, paideia y politeia entonces son los dos núcleos esenciales de la filosofía, de la ética, de la filosofía política como ética política. Me detengo brevemente de algo que se ha dicho un par de veces o más en el día de hoy. Se ha hablado mucho de ética y se habla, y a veces se habla y se dice ética y moral como si fuesen la misma cosa, que no son la misma cosa. La eticidad y la moralidad plantean ya, el señor Hegel criticando a Kant, la moralidad es una cuestión que tiene que ver con la moralidad de los individuos, de la sociedad civil para Kant. En cambio, la eticidad tiene que ver con lo público. Gran distinción, gran. La filosofía, cosa que tampoco se suele recordar a menudo, nace como ética política. No nace como una ética, como una moral privada. Ahora, si decimos que paideia y politeia son los dos núcleos esenciales de la filosofía, de la política y de la filosofía política como ética política, estamos anunciando qué nos está pasando a nosotros. Si recorremos los diarios o los noticieros y vemos lo que está pasando en Chile, en Bolivia, en Perú, en la Argentina, en Brasil, en Estados Unidos de Norteamérica, en Rusia, en el Medio Oriente, pero es un desastre en todas las latitudes y fracaso tras fracaso de las democracias y de las educaciones. Y fracasan las democracias porque fracasan las educaciones. Entonces ese punto nos lleva a ese doble laberinto trágico como tragedia educativa y como tragedia política. Y hay que saber que nosotros miramos para otro costado y hoy decimos, y uso los ejemplos de ustedes y peruanos, me tomo el atrevimiento, levantamos el dedo y la acusamos a la Keiko porque cobró $3 millones, o lo acusamos a Montesino, o lo acusamos a Fujimori, y bueno, pues la lista ustedes la conocen mejor que yo, de todos esos señores que están imputados y que probablemente sean culpables de todo lo que se les dice, porque eso es así. Pero cuando yo los apunto a ellos,
hay 4 dedos que me apuntan a mí, a la sociedad civil, porque los dictadores y los tiranos son dictadores y tiranos porque hay pueblos que consienten esa tiranía. Hay un pensador que no se lo menciona casi nunca, uno que con 17 años escribe un francesito de la época de Montaigne, Etienne de la Boétie, que él escribe un tratadito sobre el sometimiento voluntario de los pueblos. Es un ícono de los pensadores políticos anarquistas. Escribe contra el uno. Entonces él dice, ¿por qué los muchos aceptan la tiranía de un uno? Porque nosotros consentimos a que haya tiranos. Bien, cuando uno tiene que hacer filosofía, mal que nos pese y no nos debiera pesar porque son egregios modelos, tiene que escribir algo a pie de páginas de un diálogo de Platón. Así decía Norbert Whitehead. Todo lo que hacen los filósofos son anotaciones a pie de páginas de un diálogo de Platón. Y si uno tiene que discutir la cuestión de la educación y la política, tiene que hacer anotaciones a pie de página de la Politeia de Platón. Y el problema está ahí en cómo hay que interpretar. Ya interpretar cualquier diálogo de Platón es una complicación. Y los que estudian filosofía saben de esas complicaciones. Uno debería saber un poco de griego, debería saber montones de cosas para entender eso. La hagamos sencilla. Hay 2 escuelas respecto de las formas de interpretar a Platón, porque uno tiene que interpretar un diálogo en el contexto de la obra de Platón. Entonces, una de esas escuelas, que es una de las más populares, dice, bueno, tenemos que buscar cuál es el corazón de Platón para saber qué es lo que está diciendo Platón. Y esos señores de la primera escuela dicen, el núcleo de Platón es la dialéctica y es la teoría de las ideas, lo que hoy llamamos la metafísica. Ese es el núcleo esencial y todo debe ser interpretado así. La otra escuela dice, no, el núcleo, el corazón del platonismo está en la paideia politeia. El primero que lo dice, en tanto tengo bien la información, se llama Werner Jäger. Werner Jäger es un filósofo alemán que en el año 1933 escribe un libro que es Paideia, sobre los ideales de la cultura griega. Les recuerdo qué pasaba en el año 1933, para los que hablan de los filósofos que están en la Torre de Marfil. Estaba asumiendo el poder omnímodo el señor Adolfo Hitler. Y ahí el señor, un libraco así, primero en 2 tomos, ahora en Fondo de Cultura Económica, será un solo tomazo, él pone el dedo en la llaga de que el centro de ese diálogo de la Politeia es el versículo 368, para mostrar eso que lo vamos a ver aquí. Pasan unos años y viene otro inmenso filósofo alemán que se llama Ernst Cassirer. Ernst Cassirer, en el año 1946, nos ubiquemos históricamente, acaba de capotar el nazismo en el 45, están las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que atender las fechas en las que se escriben esas cosas, porque a esos señores no se les ocurre escribir en ese momento esa cuestión, porque sí. Y el señor Cassirer dice, yo sigo la enseñanza de Werner Jäger con esta cuestión. Ahora, la tesis interpretativa aquí es que el núcleo cardinal de la filosofía platónica reside en la educación política. Para ser un buen ciudadano, tenemos que tener una educación como ciudadanos, educación política. Y no puede haber educación política si no hay políticas educativas. Cuando yo les decía que cuando un dedo apunta a los tiranos de turno que tenemos, los otros 4 nos apuntan a nosotros porque nosotros nos ponemos, ya seamos alumnos o docentes, da lo mismo, porque la tragedia educativa es que somos malos maestros y somos malos alumnos. Y la tragedia política es que somos malos ciudadanos y somos malos políticos. Entonces, cuando yo me pongo en el lado de cascotear a los tiranos de turno,
me estoy olvidando que yo tengo una responsabilidad directa para que esos tiranos de turnos tiranicen y para que esos maestros opresores opriman con su educación. Porque no hay buenos maestros sin buenos alumnos y viceversa. Y no hay buenos políticos con buenos ciudadanos. Si yo hago una encuesta, como la he hecho muchos años cuando enseñaba en el secundario en Tucumán, y les pregunto a los alumnos, ¿y ustedes qué quieren ser? ¿Cuál es el ideal de vida que tienen? Solo los más cínicos me decían que quería ser político para ser rico. Los demás quizás lo pensaban, pero no lo decían. Pero nadie me decía que quería ser santo, que quería ser bueno, que quería ser artista y hacer la belleza, etc. Es que, ¿qué opinión tenemos nosotros de la clase política? Y nosotros tenemos una pésima opinión de la clase política. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros decimos en la Argentina, yo argentino. Quiere decir, no te metas, porque la política que la hagan es esos que son los roñosos. Y nosotros nos lavamos las manos. Esa es la causa de la tragedia educativa y política. Por ejemplo, ahora acabamos de elegir un nuevo presidente. Nosotros, estas 3 semanas, están circulando los nombres de todos los ministerios, empezando por el de Economía. No apareció en la última, apareció el ministro de Educación, porque no importa la educación. En cambio, si uno cruza el charco y se va a Uruguay, cuando hay campañas electorales en Uruguay, la cuestión de la educación y de la ciencia tiene un papel importante. Y nuestros amigos chilenos, con el desastre que están propiciando, también están interesados en la educación. Con pésimas razones, si quieren, porque yo tampoco compatibilizo ni simpatizo con las políticas que han tenido los chilenos. Pero les interesa la educación. Y si van a Brasil, tiene un sistema educativo y universitario que es 10 o 100 veces mejor que el nuestro. Y nosotros que lo tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, y ustedes tienen una escultura sobre Sarmiento en Lima, y qué sé yo, no sé si aquí también la tendrán, que era el maestro de América. Y nos preocupaba como proyecto de nación qué pasaba con la educación. Y el Facundo es uno de los mejores libros escritos en el siglo XIX. Y es un proyecto que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el proyecto ese, pero esa era una discusión que tenían, y nuestro comprovinciano Alberdi discutía, pero se insultaban de todo con Sarmiento sobre distintos proyectos de educación y política, pero discutían. ¿Qué discutimos nosotros aquí en Arequipa, en Lima, o en Tucumán, o en Buenos Aires, de la política y de la educación? Nada. Estamos discutiendo a quién le va a ir la coima. ¿A quién va a usufructuar esa cuestión? Ahora, si uno recupera qué es lo que dice la Politeia de Platón, está discutiendo un tema, el tema de la justicia. El tema de la justicia y el tema de la injusticia. Entonces, justicia e injusticia era el tema de discusión en el que llevaba la voz cantante el señor Sócrates, que está discutiendo sobre la naturaleza de la justicia y la injusticia con Adimanto. Y esa indagación, dice el maestro, requiere un espíritu clarividente. Le voy a leer la cita para que después entiendan eso de qué pasa con filosofía y política. Como a mi entender, le hace decir a Sócrates Platón, en esta indagación sobre lo justo y lo injusto, no somos capaces de emprenderla por nosotros mismos. Creo que lo mejor será seguir un procedimiento análogo al de esas personas que no gozan de buena vista, a quienes se les ordena leer desde lejos ciertas letras escritas en otra parte en grandes caracteres. Creo que lo más ventajoso les sería leerlas antes en los caracteres grandes y compararlas luego con los pequeños para ver si son las mismas. Pongámoslo en castellano más llano. ¿Qué es lo que estaban haciendo los filósofos desde que nace la filosofía? Lo que estaban haciendo era discutir cuál es el principio de las cosas, el agua, el aire, los 4 elementos, los números, el ser, el devenir. Eran los fisiólogos los que trataban de dar razón de la fisis de la naturaleza. La revolución que hace respecto de los fisiólogos por un lado y de los sofistas por otro, que hace Sócrates, es decir, hay que mirar al otro costado, al hombre, al anthropos. Entonces lo que hereda y asume de Platón, de su maestro, es
esa preocupación por lo humano, por el hombre. Entonces, el hombre es en caracteres chicos lo que la polis, la ciudad, es en caracteres grandes. Yo si veo al hombre y veo solo los caracteres chicos, no puedo entender bien, porque al anthropos lo tengo que ver en relación con la ciudad, con la polis. El hombre es una micropolis para Platón, una ciudad en pequeño, y la ciudad es un macroanthropos, es un hombre en grande. Y esa es la pertinente correlación estrecha entre hombre y ciudad, entre anthropos y polis. Aquí que la filosofía y la política han nacido como un matrimonio mal avenido. Y es mal avenido porque hay un doble crimen. El crimen de la polis contra la filosofía es cuando lo mandan a tomar la cicuta a Sócrates. Y después el discípulo genial, que es Platón, se dedica a ser asesor del tirano de Siracusa. Es el crimen de la filosofía en contra de la polis. Desde ahí y desde entonces hasta hoy tenemos los filósofos que son los asesores del rey de turno, del tirano de turno. Pero como les decía, de ese doble laberinto trágico podemos salir por arriba. Pero hay que aprender a leer la Politeia, y una de las guías para leerla, dice Cassirer, es Jean-Jacques Rousseau, porque después que se muere Hegel, vienen los positivistas, y eso que preguntaban hoy sobre Max Weber, gran positivista, sobre la ética de la convicción y de la responsabilidad, los positivistas han interpretado pésimamente la Politeia de Platón. Entonces, Jean-Jacques Rousseau, mucho mejor y antes que los positivistas del siglo XIX, dice esto, que es fundamental para ver la pertinencia de Paideia Politeia, que leerla como un tratado político es un error, porque es el primer y hermoso tratado de pedagogía, la Politeia. Genial, porque nos pone desde el siglo XVIII en la línea de lo que tenemos que hacer, para comprender que el alma del individuo, sostiene Platón, está sujeta a la naturaleza social y política, y la vida pública y la privada son interdependientes. ¿Qué valor y aprecio tenemos nosotros por lo público? Hablo como argentino, espero que no me desmienta mi connacional mexicano. Tenemos un desprecio por la vida pública impresionante. Y ese desprecio por la vida pública muestra el desprecio por la política. Nadie quiere ser político en serio y profesional de la política. Y cuando veamos el tema de la corrupción es la privatización de lo público. Eso es la corrupción en esencia. Pero nosotros tenemos una serie de antecedentes para tener esperanza de cómo salir por arriba de la doble tragedia esta educativa. Voy a dar dos ejemplos conceptuales, uno para la educación, Paulo Freire, y otro para la política, Jacques Maritain. Y se pueden poner muchos ejemplos más, pero les pongo esto porque son cercanos a nosotros en muchos sentidos. Paulo Freire está el golpe de Estado en 1964 en Brasil, y él estaba como medio de pupilo y amigo en el Recife de un gran obispo cardenal Dom Helder Câmara de Recife, y trabajan juntos, y trabajaban en la Paideia y la Politeia, para decir en estos términos griegos. Pero además hay un evento, un acontecimiento en la historia de la Iglesia que es el Concilio Vaticano II. Del Concilio Vaticano II van a salir unos frutos maravillosos. Uno de ellos es esta concepción de la educación como práctica de la libertad y de esta pedagogía del oprimido de las que habla el señor Paulo Freire. Esta concepción es que la educación y la escuela o es liberadora o no es escuela. La esencia de la escuela es el diálogo. La quinta esencia, y digo escuela para decir del jardín infante al posgrado, no estoy diciendo la escuela de la primaria.
la quinta esencia de la escuela es el diálogo. Y la quinta esencia de la antiescuela es el monólogo autoritario, que le bajan desde el Ministerio de Educación la línea de qué es lo que tienen que estudiar en la Argentina, desde Quiaca hasta Ushuaia. Y al que no le guste, que se cambie de país, porque es la opresión institucionalizada del sistema educativo, pero no de ayer, de Bernardino Rivadavia en adelante, del siglo XIX. Y tenemos las estructuras de las universidades, estas trágicas, corruptas, que son las que están en la Argentina, hablo por la Argentina que la conozco más de cerca, que es la reproducción de un sistema perverso, monológico, dictatorial. Si uno va a estudiar a una ciudad, y no estoy hablando maravilla de las ciudades, de las alternativas universitarias de los otros lugares, pero va a estudiar el secundario en la Argentina, y el gran logro que tiene un estudiante que va a recibirse de bachiller es irse de viaje a Bariloche en quinto año. En cambio, un italiano, un coreano, un japonés, un yanqui, un alemán, un francés, se rompen las pestañas, se queman las pestañas para ver si van a poder entrar, porque de 100 entra 1 o 2 a la universidad. Entonces, nosotros tenemos una corrupción porque tenemos el sistema paternalista, enciclopedista francés de la época de Napoleón hasta ahora, en que en el último año del secundario tienen que hacer 16 materias. En cambio, no tiene ninguno un examen que los nivele y los capacite para ver si pueden o no pueden entrar a la universidad. Y el tema es que fallamos, pero espantosamente en la Argentina, que tenemos los alumnos desprovistos de toda cualificación que los haga aptos para ser estudiantes universitarios. Pero la culpa no es de los chicos, obviamente, es del sistema y de nosotros que aceptamos el sistema. Bien, cuando Pablo Freire está formulando esto, él está comprometido con las comunidades eclesiales de base y está comprometido con un sistema de alfabetización y hace una revolución del sistema de alfabetización. Tiene que huir hacia Chile y desde ahí está concibiendo esos libros que son canónicos de él. Y él está en combinación, porque está Medellín, está Puebla, después está un movimiento del episcopado latinoamericano que está recepcionando lo que ha sido el Vaticano II y están diciendo tenemos que hacer la política y la educación de otra manera. Entonces él está dando expresión a ese pensamiento que son los fundamentos para una educación liberadora. Fundamentos para una educación liberadora en las que trabaja de consuno entre su genio pedagógico con los lineamientos que tenía Elder Cámara y muchos obispos que se reunieron en las catacumbas ahí durante el concilio y sacaron unas directrices de cómo tenía que ser esto. ¿Qué quiere decir educación como práctica de la libertad? Nadie educa a nadie, dice Freire. Nadie se educa solo. Todos nos educamos los unos a los otros en diálogo con el mundo sobre el mundo, la mediación del mundo. Porque nosotros tenemos esa concepción individualista del neoliberalismo para la educación que uno tiene que ser competitivo y tiene que struggle for life, luchar para conseguir el papelito que le digan, como dice, aquí tienen un crédito. Y salen chochos de aquí que tienen un crédito porque han venido a esta jornadita. ¿Por qué? Un salvaje y darwiniano sistema de... Yo no estoy criticando que se lo aplique, estoy diciendo lo que es, lo que yo creo que es. Bueno, el individualismo es lo que prima en la filosofía de base. Y dice este señor, los hombres nos liberamos en comunión. No en colectividad, en comunión. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo, los hombres nos liberamos en comunión. Y esa es la opción que tenemos. Un monólogo autoritario o una escuela dialógica. Un monólogo opresivo o una escuela dialógica y liberacionista. Ahora, si pasamos de esta cuestión, es que no tenemos que poner etiquetas. Si hay una escuela fascista, comunista o capitalista salvaje. O sos liberador como maestro y como alumno, o sos dictatorial y opresivo como maestro y como alumno.
ni que hablar como político. Pasemos a la política, a Jacques Maritain. En la política pasa algo análogo, hemos visto la interrelación que hay. Tiene un libro, Cristianismo y Democracia. Y ese libro está concebido y escrito en 1942, promediando la Segunda Guerra Mundial. Vuelvo a decir las fechas. Y él ha sido uno de los filósofos más aguerridos, más valientes, para hablar en contra de Hitler en el año 36 en París. Estaba casado con una judía además. Y este señor es uno de los más grandes filósofos políticos que ha dado el catolicismo. Es la tercera escolástica, por decirlo así. La primera es la de Tomás de Aquino, la segunda es la de Francisco de Vitoria y Suárez después, y la tercera es la de Maritain, para mencionar. Y Maritain ahí está hablando en ese ensayo, vislumbrando las consecuencias catastróficas de que gane quien gane, ya hemos perdido todo con la Segunda Guerra Mundial. Y se ha mencionado hoy a 1948 y a la Declaración de los Derechos Humanos. Uno de los redactores principales era Jacques Maritain. Derechos humanos, la Segunda Guerra Mundial, ese es el contexto en el que él escribe el humanismo integral. Y después va a escribir El hombre y el Estado. Porque en 1942 está esto, Cristianismo y Democracia. 1946, El hombre, el mito del Estado de Cassirer. Y en 1951 viene El hombre y el Estado de Maritain. Les sigo las fechas por eso que les he dicho antes. ¿Qué dice en el Cristianismo y Democracia? Dice, hay tragedias democráticas. La tragedia de la democracia es que la democracia no se cumple. Y no se cumple por distintos motivos. Menciona tres. Uno, no se cumple porque todavía no están desarmados los enemigos de la democracia, que son los enemigos de la libertad. El pensamiento antidemocrático es tan importante en la historia de la filosofía que ese señor que les mencionó al pasar, Martin Heidegger, uno de los más grandes filósofos, es uno de los icónicos representantes de un pensamiento antidemocrático. Porque la Segunda Guerra Mundial es el fruto de la oprobiosa firma del Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, y de eso en la República de Weimar, que era el centro, que era el democrático liberal, y estaba la ultraderecha y la ultraizquierda en los años 20. Se cocina la Tercera Guerra Mundial en la tensión entre esos protonazis de la ultraderecha y los espartaquistas y trotskistas de la ultraizquierda. Y hacen polvo la democracia liberal, esa de la Alemania de entreguerras. Ahora, eso se ha dado de forma distinta, en distintas modulaciones en otros lugares. El odio al pueblo y el odio a la libertad estaba hecho por estos pensadores antidemocráticos y antiliberales. Antiliberales porque el liberalismo no es solo una mala palabra, puede ser una buena palabra. Maritain estaba defendiendo una democracia liberal que no era del liberalismo, del neoliberalismo ni del capitalismo salvaje, por cierto. Pero decir democracia liberal es decir Montesquieu, es decir toda la concepción que tenemos en estas repúblicas sudamericanas nuestras en el periodo que si ustedes van al Museo Metropolitano de Lima le van a explicar un poco de qué son esa cuestión liberal aquí, con las sombras que son muchísimas y las luces que no son pocas. Pero el liberalismo no es una mala palabra per se. Ahora, ese es el primer argumento de por qué fracasan las democracias, por el odio al pueblo en nombre de otro pueblo, la ideología völkisch, dicen los alemanes, la ideología populista. Los populismos que están creciendo como hongo ahora son todos así tipo Heidegger, sea de Heidegger de derecha o de izquierda. Muchos pensadores que estudian Marx aquí en Arequipa también, que estaba charlando con algunos, me dicen las cosas interesantes que tiene Marx. Hay un discípulo de Heidegger que se llama Herbert Marcuse. Herbert Marcuse es el ideólogo y el gurú del mayo del 68 francés. Y es el que hace un freudo-marxismo filosófico. Tiene una tesis doctoral en filosofía dirigido por Martin Heidegger.
sobre la ontología de la historicidad en Hegel. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer para salir de la tragedia educativa es leer, leer y leer. Le estoy repitiendo un maestro que es médico y que es un filósofo de la educación argentino, fue rector de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Guillermo Jaime Echeverry, y publicó en el año 2000 un libro que se llama La tragedia educativa. Y él dice, la tragedia educativa tiene 3 causas. No leemos, no leemos y no leemos. ¿Y cómo lees si estamos pegados al teléfono celular? Yo también tengo un teléfono celular. Pero el asunto es que hay que leer y hay que estudiar. Y volver a leer esas cosas que damos por ya leídas. Un segundo síntoma de esto es el síntoma económico. Porque cuando asume el pontificado el Papa Francisco, en el año 2013, dice algo que parece una novedad. Primero elige el nombre de Francisco, porque estaba el cardenal Hume, cuando lo eligen, y le dice, no te vas a olvidar de los pobres, ¿no? Y elige ese nombre programáticamente, porque él es un jesuita, podría haberse el Papa Ignacio I. No, puesto es Francisco, porque dice, yo quiero una iglesia pobre para los pobres. Es de un contenido revolucionario, más allá de que uno comparta o no comparta muchas de las posiciones ideológicas que pueda tener el Papa. Pero uno tiene que... Los argentinos somos tan estúpidos, tan idiotas, que pensamos que el Papa se acuesta toda la noche para pensar cómo lo voy a jorobar a los argentinos. Tiene una altura geopolítica, que es el personaje geopolítico más importante de la historia hoy. Le frenó una guerra a Barack Obama llamándolo por teléfono a Putin. En aquel momento cuando iban a volverse a lanzar una guerra, una tormenta del desierto 2. Un tipo que está ocupado en la cuestión del oriente de palestinos y judíos, que está ahora en Tailandia, Japón, etc. Está en todo el mundo. El primer viaje apostólico que hace en el 2013 es a Lampedusa. ¿Por qué? Porque el cementerio que es el Mediterráneo de los refugiados, eso es lo que está haciendo el Papa Francisco. Y nosotros los argentinos, como le da un rosario a la Milagro Sala, que es una kirchnerista, como le recibe a la Eve Bonafini, que es una impresentable total, dicen, el Papa es peronista, el Papa es kirchnerista, y ya queremos decir que, bueno, que lo dicen, no que lo queremos decir, el Papa es hereje. La sede de Roma está vacante, pero no van a creer que solo los argentinos somos así. Los cardenales norteamericanos que ven afectados sus negocios también lo quieren destituir al Papa. Cardenales italianos también lo quieren destituir a este Papa. Porque este Papa tiene una agallas, una lucidez. ¿Y qué le van a...? Por supuesto, le quieren meter un tiro, le arruinan el negocio a la dragueta, etc. Bien, la esencia no es ni económica, porque el neoliberalismo y el capitalismo salvaje son la causa de que no podemos alimentar a la gente, como le preguntaba alguien a uno de los expositores hoy. Tenemos 3 millones de gente con hambre aquí en Perú. Es un problema filosófico y ético, político de alto voltaje, pero es altísimo voltaje. En la Argentina tenemos para alimentar 400 millones de personas y no podemos alimentar 40 millones de personas. Pero eso es una infamia. Aparte de ser un pecado que clama al cielo. Entonces, el tema de la pobreza no lo inventó el Papa Francisco. Y hay que odiar la pobreza y la miseria, y hay que amar a los pobres y hacer todo por los pobres, y dejarse evangelizar por los pobres, dice el Papa también. Ahora, vamos a la cuestión que es la cuestión de fondo de la democracia. ¿Por qué hay tragedia democrática? Porque la democracia ha nacido y vive y sobrevivirá por la inspiración y el fermento del Evangelio. En 1942 había un vicepresidente en Estados Unidos que se llama Henry Wallace. Y ese presidente de los Estados Unidos, en el 42, en el año que él está haciendo ese librito, dice, la idea de la libertad deriva de la Biblia y de su extraordinaria insistencia sobre la dignidad de la persona. La democracia es la única expresión política verdadera del cristianismo. Fin de la cita. Y después de evocar eso, Maritain cita a su maestro de filosofía,
que es Henri Bergson, un filósofo genial, que escribe un libro medio póstumo que se llama Las dos fuentes de la moral y la religión. Y en ese libro, Henri Bergson dice, la fraternidad es lo esencial. Debe decirse que la democracia es de esencia evangélica. Y esto no quiere decir, válgame Dios, que tengamos que ser cristianos para ser demócratas. Esto quiere decir que solo habrá democracia si se respeta el principio fraternidad, el principio compasión y el principio misericordia, que son los tres principios que son de esencia evangélica. Y no tengo que ser ni cristiano ni creyente para aceptar el rigor, el vigor y la necesidad de encarnar esos tres principios de los que volveremos a hablar. Vayamos ahora, en tercer lugar y penúltimo, a los desafíos y defecciones de la paideia y la politeia para el siglo XXI. La educación y la política actuales tienen que afrontar el desafío de encarnar ese principio dialógico y el principio fraternidad. Y como veíamos siguiendo a Pablo Freire, la dialogicidad es la quinta esencia de la escuela y el monólogo es la esencia de la antiescuela. ¿Qué quiere decir escuela? Escuela viene de schola, latín. Schola viene de scholé, griego. Scholé significa ocio. Ética Nicómaco. Aristóteles dice, estamos no ociosos para tener ocio. ¿Cuál es la negación del ocio? El negocio. Nec otium. Como les decía, solo iban a la escuela los adultos adinerados, varones. No iban ni los bárbaros extranjeros, ni los que no hablaban griego, ni los esclavos, ni las mujeres, ni los niños. Porque no podían hablar en la plaza pública. Entonces, la escuela implica esa negación del ocio. Y la frase matadora del buen Aristóteles es, primero vivir y después filosofar. O sea, yo tengo que atender a mis negocios para recién poder hacer ocio. Tener el ocio creativo, no el ocio de la vagancia, obviamente, ¿no? Bien, y uno de los síntomas más patéticos y patentes de la tragedia educativa nuestra es el estadio de barbarie en el que vivimos. Un gran filósofo francés contemporáneo que ya murió, Michel Henry, tiene un libro que se llama La barbarie. ¿Y qué dice ahí? ¿Para qué estaban las escuelas? ¿En los griegos? ¿En los cristianos? ¿En los romanos? ¿Los medievales? Y para 4 cositas, lo digo irónicamente, la verdad, la belleza, la bondad y la santidad. Para eso es la escuela, para que nosotros estemos educados, formados en la belleza, la verdad, la bondad y la santidad. Y él está escribiendo ese libro en los años 80, dirigiéndose su crítica de la barbarie a las universidades francesas de los años 80. Y está diciendo que hemos llevado el proceso educativo a esta barbarización. Hoy, tecnológicamente, con todo lo que nos han dicho y sabemos, estamos todos prendidos a una pantallita y usamos esos teléfonos inteligentes, como dice Jaime Echeverry, lo único inteligente es el que lo ha diseñado. Y nosotros estamos pegados a esos teléfonos inteligentes y al iPod y a lo que fuese, y advertimos que la gran paradoja de los procesos estos tecnológicos para la educación es que en el momento en que tenemos todas las posibilidades para decirnos todo, no tenemos nada que decirnos. No tenemos nada que comunicarnos. ¿Qué nos comunicamos cuando comunicamos en los nanosegundos de prestigio que nos dan las redes sociales? Nada. En el siglo XVI, era el siglo de oro español, venían estos, los que eran buenitos, porque venían de los otros también, los evangelizadores, y hay en la Argentina un señor que recopila los cancioneros populares del noroeste argentino, avalado y sponsorizado por los rectores y autoridades de la UNT. Y ese señor recoge los cantos de la tradición oral que había en el campo de Tucumán, y estoy hablando años 30 del siglo XX, años 40. Uno de esos dice, aquel que se salva sabe
y el que no sabe nada. Gaspar Risco Fernández, un teólogo y filósofo tucumano, dice, parafraseando eso, aquel que se comunica sabe y el que no sabe nada. La comunicación nos falla por todos los costados a nosotros. Ahora, ¿qué es la comunicación frente a este abandono de la galaxia Gutenberg, como decía hoy nuestro ponente, que magistralmente ponía el tema de la inteligencia artificial? Y nosotros no tenemos nada que decirnos porque tenemos vaciado el corazón y la mente. Y en este sentido, un poeta inglés, T.S. Eliot, en un poema que se llama The Rock, La Roca, dice, invenciones sin fin, no conocía la computadora ni nada cuando dice esto, ¿no? Invenciones sin fin, experimentos sin fin, nos hacen conocer el movimiento, pero no la quietud. Conocimiento de la palabra, pero no del silencio. De las palabras, pero no de la palabra. Y añadía, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Y hoy estamos recontrainformados y tenemos poquito conocimiento y nada de sabiduría. Esa es la relación que hay en este proceso. Ahora, ¿en qué consiste la sabiduría? La sabiduría verdadera es la sabiduría del amor. Y hay que invertir, como hace Levinas, y dejar ese cuento que vienen repitiendo los filósofos, que la filosofía es el amor a la sabiduría. La filosofía verdadera es la sabiduría del amor. Y el verdadero diálogo es el diálogo amoroso, el diálogo erótico amoroso. ¡Oh, qué pornográfico que se está poniendo el conferenciante! El mejor poema erótico amoroso de la historia se llama El Cantar de los Cantares. Libro sapiencial de la Biblia, Antiguo Testamento, más nuevo imposible. Porque esa es la quinta esencia del diálogo, el diálogo del amado y la amada, que es el diálogo entre Israel, Yahvé e Israel, entre Cristo y la Iglesia. Bien, o sea, la revolución dialógica de la pedagogía es la revolución dialógica del amor. Y las pedagogías actuales tienen que saber educar para esa sabiduría del amor. Y del mano de Maritain ya hemos visto, está esta cuestión de la fraternidad. La Revolución Francesa tiene tres ideales: la igualdad, la libertad y la fraternidad. La igualdad se ha encarnado mal que mal y bastante mal y horrorosamente en los regímenes socialistas y comunistas. Y la libertad se ha encarnado bastante mal en los regímenes capitalistas liberales. ¿Y la fraternidad? Ausente sin aviso. Ausente sin aviso desde hace mucho tiempo. No tanto. La primera revolución que se ha dado en ibero-afroamerindia, para decir algo análogo a Nuestra América de Martí y el profesor Cederuti, ibero-afroamerindia, porque todos los componentes son los componentes que constituyen Nuestra América, se da no en 1810, que es la de la libertad, que no es independencia, porque la independencia es 1816. Acá, incluso en los documentales que hacen, confunden, porque lo tienen ahí de ídolo nuestro buen San Martín, 1810 con 16. 1816 es en Tucumán la independencia. Pero en 1806 hay una revolución de los negros en Haití. Hoy el pueblo más miserable y abandonado y ninguneado que hay en nuestra ibero-afroamerindia. Y lo hacen unos negros. Y Hegel, que estaba ahí en Alemania, recibe una revista que se llama Minerva, que les contaban de esta revolución de los negros. Y Hegel redacta el 4º capítulo de la Fenomenología del Espíritu, la dialéctica del amo y del esclavo, inspirado en esto de los negros estos. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Los negros confiaban en que le creían a la Revolución Francesa y los tres ideales le mandan a decir a sus mandamases franceses: oigan, nosotros los vamos a ayudar a pelear con los ingleses, porque nuestras republiquetas ibero-afroamerindias, para no decir como debemos decir latinoamericanas, porque son latinoamericanas, no ibero-afroamerindias, es hecha por intereses de los ingleses que nos han balcanizado. Bueno,
Y entonces los franceses dicen, no muchachos, ustedes se han equivocado, lo de la fraternidad es para los tipos que vivimos aquí en Francia, a ustedes no, y le dan la espalda. Principio fraternidad, es el principio incumplido del triplete, los otros están pésimamente cumplidos, pero este está incumplido. Hay un grupo de italianos, y ahora se está expandiendo en otras lenguas y países, dirigidos por Antonio Baggio, que han sacado un libro publicado en Buenos Aires que se llama Principio Fraternidad, el principio olvidado, para el derecho, la filosofía y la ética y la política. Bien, pero esto recalca Maritain. Maritain tiene una obra impresionante, pero uno de los caballitos de batalla es criticarlo al buen Maquiavelo. Y digo buen Maquiavelo no irónicamente, porque Maquiavelo es un tipo genial y el maquiavelismo es espantoso. ¿Cómo se puede decir de Marx? Marx no era marxista, Maquiavelo no era maquiavélico, etcétera, etcétera. Pero Maquiavelo sí significó un divorcio entre la ética y la política. La ética de esa época y la política de esa época. Y Maritain dice, no hay buena ética con mala política y no hay buena política con mala ética. Y él está diciendo esto como un signo de la cuestión de la democracia derrotada. Y si vemos esto de México a la Argentina, pasando por Chile, por Bolivia, por Perú, por Venezuela, por Ecuador, por Colombia, pero estamos viendo una cuestión espantosa. Y tienen ustedes un señor, que el buen Freddy me pasó unos cuantos artículos, y digo, decime cómo andan discutiendo la cuestión política ahí, y tiene un señor de apellido Neira. Y este señor Neira, el 3 de noviembre pasado, escribe un artículo que titula El futuro de la democracia, que es un título de una obra de Norberto Bobbio. Y él añade realmente, y el libro ese homónimo de Bobbio, después de atinadas y circunstanciadas conceptualizaciones que hace Neira, hace un paneo de los resquebrajamientos de las democracias en todos nuestros países. Eso que le he dicho, de México a la Argentina, pasando por Colombia, Venezuela, entre otros. Para hacerla corta y ir al último punto, hay un triángulo virtuoso y un triángulo vicioso de la política. El triángulo virtuoso se asienta en 3 puntos. El respeto incondicional a la ley, hay que hincarse ante la ley para no hincarse ante los tiranos. La vida íntegra, honesta de la ética y el imperio de la justicia independiente. El triángulo vicioso es la contracara de eso. En lugar de la ley está la anomia o la ilegalidad. Ustedes llaman aquí la informalidad, por ejemplo, o las ilegalidades de cruzar el semáforo rojo, no pagar los impuestos y todas las picardías que hacemos para no cumplir con la ley. Tampoco la estamos inventando. En la época de la colonia se decía la ley se acata pero no se cumple porque se demoraba mucho, no tenían internet, todas esas cosas. Entonces hacían lo que se les cantaba y no cumplían la ley. Y en lugar de la ética, ¿qué es lo que hay? La corrupción. Y en lugar de la justicia, ¿qué es lo que hay? La impunidad. Yo estoy leyendo estos días, pues venía a charlar aquí, el proceso de la pobre Keiko, pobre entre comillas, ¿no? Pero yo veía eso y son las caricaturas de las deformaciones de los procesos judiciales que en la Argentina tenemos al rolete. Aquí es inconcebible cómo la impunidad es la norma. Y todos los políticos se están acomodando para seguir siendo impunes y seguir robando. Y a los que los pillan, porque ustedes aquí son más eficientes que nosotros para meter en cana a la gente que es corrupta. Nosotros están ahora elegida como vicepresidenta. La Cristina Kirchner. Tiene procesos también a rolete. Y todo eso. Y el pobre Evo, que ha hecho 10 veces mejor política que la Cristina, en la social, en lo educativo, etcétera, etcétera, pero se limpió las narices con el proceso legal y ha querido defender la autocracia de su reelección perpetua. Y sacan de cara dura para decir el ejemplo, miren a la Merkel, que en Alemania la reeligen 3 veces, qué sé yo, pero que vayan en Alemania a hacer un solo atisbo de irrespetuosidad ante la ley, lo meten en cana, sea quien sea, empezando por la Merkel.
Bien, ahora, ley, ética y justicia, triángulo virtuoso, anomia, corrupción, impunidad, es el triángulo vicioso. Y esa es la encrucijada más aguda en la que nos enfrentamos en la actualidad, global y regionalmente. Y el principio de fraternidad nos saca de ese pozo. Y para terminar vamos a un colofón, que es algo que también ha dicho Horacio hoy, que no se puede hacer filosofía política sin prestar atención a lo teológico político. Así como se dice que toda filosofía de la historia es una secularización de la teología de la historia, empezando por la de San Agustín, toda filosofía política es una secularización de la teología política. Y yo vuelvo a decir, no estoy haciendo de abogado del diablo ni de ningún ángel para decir que está buena la teocracia. La teocracia es de las peores cosas que hay. Las teocracias de las autocracias son pésimas. Pero la trama teológico-política tiene prestigiosísimos filósofos que la respaldan. Por ejemplo, Baruch Spinoza, su tratado teológico-político. ¿Y quién es Baruch Spinoza? Que tiene además un tratado político y una ética demostrada de modo geométrico. El primer ideólogo de la primera revolución liberal en la historia. Porque él era amigo de los hermanos de Witt, que estaban en contra de los Orange, que eran los monarcas de allá. Pero si quieren un ejemplo más cercano, hay un judío alemán teológico político que se llama Walter Benjamin, que también tiene un tratadito teológico político. Lo teológico político es fundamental de ser discutido. Y les relato para terminar una breve charla que me invitan a dar en el 7 de noviembre del 2018, el plenario de los obispos argentinos, reunidos en La Montonera, que es una finca que creció de Rosas, en Pilar, en Buenos Aires. Y me piden y me encargan que les hable sobre las grietas y cómo resolverlas. Las grietas políticas. Las grietas se dice en la Argentina que se peleen los unos contra los otros, los peronistas con los antiperonistas, los kirchneristas con los antikirchneristas, y siguen estando ahora los macristas con los antimacristas, y ahora van a ser los albertistas contra los antialbertistas. Seguimos de la grieta. Se olvidan que la primera grieta está con Caín y Abel, porque toda guerra es guerra fratricida. Y cuando viene de haber matado a su hermanito, Dios le dice, ¿qué ha hecho con tu hermano? Y le contesta, replicón y repreguntón, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Esa pregunta es la pregunta ético-metafísico-política fundamental. ¿Qué es el otro para mí? El hermano a quien yo tengo que cuidar. La parábola del buen samaritano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice cuando ve que la picardía no le iba a dar para mucho? A Caín se arrepiente y se da cuenta de la barbaridad que había hecho matando a su hermano. Viene Dios, ya ve, y le hace un signo en la frente. ¿Y qué le dice? Lo manda a fundar una polis, una ciudad. O sea, la fundación política en el Antiguo Testamento es la segunda oportunidad que Dios nos da, la segunda, la N, porque ya nos venía dando varias, la segunda oportunidad para que hagamos las cosas bien. ¿Y qué significa hacer las cosas bien? Y tratarnos como hermanos, que el hombre no sea lobo del hombre, sino que sea hermano del hermano. Entonces, como colofón, yo quiero tomar la figura de una parábola histórica que va de Santo Tomás Moro y Maquiavelo, pasando por muchos otros egregios, pero al Papa Francisco, para mostrar cómo hay una instancia histórica, unas virtudes teológicas y unas virtudes políticas que hay que articularlas. Y en esa charla yo les decía, en cuanto a las virtudes teológicas, está la creación, el Dios creador. En la protohistoria de la fe está la creación. Y el principio es el principio fraternidad. En la historia del amor está los evangelios y es el principio compasión, el amor compasivo. Y en la última, la poshistoria de la esperanza, está el principio misericordia de Dios y miseria nuestra, y está el libro del Apocalipsis. Eso articula esos tres momentos y con razón y pasión, los milenios que vamos viviendo desde Cristo hasta hoy son milenios cristianos. Por más que se hable de la posmodernidad, del poscristianismo, siguen siendo eras cristianas.
porque no hay un progreso político, científico, artístico que no haya surgido y nacido de la concepción judeo-cristiana, de la metafísica judeo-helenístico-cristiana. Bien, para terminar ya definitivamente, que no se me duerman, yo he terminado dando un ejemplo, que es un ejemplo muy doloroso y muy glorioso, que es el de Monseñor Angelelli, Enrique Angelelli, un obispo de La Rioja, que es asesinado en 1976. En 1974 va el entonces capo de los jesuitas en la Argentina, que era el joven Jorge Bergoglio, y va Pedro Arrupe, que era el general mundial de los jesuitas, van a La Rioja, que la gobernaba Carlos Saúl Menem, y lo agarran a cascotazos a los jesuitas. Lo agarran a cascotazos. Y bueno, da su testimonio y Angelelli les predica un retiro a estos jerarcas jesuitas que iban. A los 30 años, apenas lo asesinan, representantes de la Iglesia Oficial Argentina y por supuesto de los militares salen a decir que es un accidente. Un accidente cuando el obispo estaba llevando una carpeta que incriminaba a los paramilitares de haber asesinado a 2 curas en el Chamical poco antes y a un laico, Pedernera. El 27 de abril del 2019, a instancia del Papa Francisco, se beatificó a los mártires de La Rioja. Pero dice aquí, a los 30 años de ese asesinato, 2006, va el ya cardenal Bergoglio a celebrar una misa ahí, y en esa misa predica una homilía, y en esa homilía él dice: el diálogo del pastor con su pueblo fue cada vez más perseguido. Una iglesia que fue perseguida, una iglesia que se fue haciendo sangre, que se llamó Wenceslao, Gabriel, Carlos, testigos de la fe que predicaban y que dieron su sangre para la iglesia, para el pueblo de Dios, por la predicación del Evangelio. Finalmente se hace sangre en su pastor, Enrique Angelelli, fue testigo de la fe derramando su sangre. Uno de los primeros cristianos, dice Bergoglio, tenía una frase linda: sangre de mártires, semilla de cristianos. Sangre de estos hombres que dieron su vida por la predicación del Evangelio es triunfo verdadero y hoy clama por la vida, por vida de la que esta iglesia riojana hoy es depositaria. Aquí se ha mencionado también hoy al benemérito Juan Carlos Canone, maestro de teología, que hizo uno de sus últimos libros sobre las raíces teológicas del Papa Francisco en la teología del pueblo, como mencionaba Horacio. Pero hay mártires como Monseñor Romero, los mártires jesuitas del Salvador, presididos, digamos, por Ellacuría, un gran filósofo además. La cuestión es evangelio o grietas, tragedia de la paideia politeia o sabiduría del amor. La acción evangelizadora del Papa Francisco, piedra y escándalo, no deja indiferente a nadie en el mundo. Y lo que les proponía yo a los obispos argentinos es que se hagan cargo ellos, porque yo les he hecho un paseo de uno de los más grandes teólogos contemporáneos, que es peruano, que se llama Gustavo Gutiérrez, y pregúntense ustedes por qué don Gustavo Gutiérrez está viviendo ahora como dominico en Francia, para ver cuáles son los pecados de los laicos peruanos, para que a ese egregio teólogo de la liberación, el primero que acuña en 1971 la teología de la liberación, tenga que ir a pedir refugio, y el chocho. Y el Papa Francisco acaba de reivindicar a la teología de la liberación y ha reivindicado el asesor directo que tiene para la cuestión de la Laudato Si, que es la ecológica, se llama Boff, que tiene 5 libros sobre cuestiones de ecología, ecosofía y ecocidio, que es lo que hemos visto también hoy. Bueno, esa teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, en 1992, cuando se conmemoraba, no celebraba, el descubrimiento / encubrimiento de estas tierras por los españoles, escribe un librito precioso. Cómprenlo para enterarse de algunas cosas del virrey Toledo del Perú en esa época. Porque había 2 partidos, el partido de Ginés de Sepúlveda y el de Bartolomé de las Casas, y en otro sentido de Francisco de Vitoria. Dios o el oro en las Indias. Y el pretexto
que usaban para saquear el oro y la plata de aquí y llevársela allá, aquí en Potosí, Perú, lo que fuese, era que venían a evangelizarlos a estos amentes que no tenían mente. Entonces podían hacer lo que sea. Y salen los teólogos, que eran apóstoles y defensores de los indios, a decir, no solo tienen mente, sino que son personas, y por más que tengan los ritos que tengan, es ilegítimo que se les confisquen las propiedades y que no los dejen gobernarse. Bueno, eso dice Gustavo Gutiérrez, y eso está presente aquí en la iglesia. Y Juan 23, Pablo VI y Juan Pablo I ya estuvieron abonando lo que venía desde la Edad Media y que venía desde Jesucristo el pobre. El amor por los pobres, la opción preferencial por los pobres es una cuestión de la médula del cristianismo. Y para el Papa Francisco, no lo he mencionado a propósito, con todo el respeto que me merezcan la teología y la pastoral de Juan Pablo II y del cardenal Ratzinger Benedicto XVI, no lo he mencionado porque ellos, en mi humilde o soberbia opinión, le han puesto un freno y marcha atrás al Vaticano II. Y viene el Papa Francisco y le pone el acelerador y marcha adelante de nuevo al Vaticano II. Y él tiene, como dice el gran teólogo Walter Kasper, una revolución de la ternura. Y esa revolución de la ternura es una nueva evangelización, la alegría del Evangelio. Y él está articulando estos tres principios que les he dicho, fraternidad, compasión y misericordia. Son los principios programáticos de su pontificado. Y estos principios postulados aquí engarzan con el Génesis como protohistoria de la fe, el Evangelio como historia del amor y el Apocalipsis como poshistoria de la esperanza. Y eso debe iluminar e insuflar el espíritu democrático y liberador a la educación política y a la ética política, para contestar a la pregunta, ¿cómo debemos convivir? Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos convivir? Las respuestas son simples de enunciar, no tan fáciles de vivir. Debemos vivir como hermanos, prodigándonos el amor compasivo los unos a los otros y comprometidos a encarnar el principio misericordia, que es de Dios, desde la miseria, que es nuestra, dice Bergoglio citando a San Agustín, y ese es el cumplimiento de la ley evangélica de amar a Dios por sobre todas las cosas, amando al prójimo como a sí mismo. Nada más. Por favor, solo se van a recibir 2 preguntas por la brevedad posible. Asimismo, doctor Eduardo Ruiz, muchas gracias por su ponencia. Adelante, por favor. Tengo 2 preguntas, si me permiten. Respecto a esto de lo teológico político, ¿sí? Y una pequeña referencia que se hizo a Levinas. Levinas hace la referencia de que, no quiero distorsionar mucho eso de Levinas, pero Levinas dice que lo humano se ve en lo ético y lo ético está en lo santo. ¿Ya? Ahí venimos, por ejemplo, un caso, digamos, el que usted plantea como de lo teológico político. Mi pregunta era la siguiente: ¿en qué otros autores filosóficos podemos encontrar esa referencia aparte de Walter Benjamin, al cual usted hizo referencia? Sí, esa sería mi primera pregunta. ¿Qué otros autores hacen esa referencia? ¿Y la segunda? Es muy valioso, sí. Es la indagación. Sí, está bien. La segunda. Y la segunda pregunta es respecto a una afirmación que hace Carlos Peña, filósofo y abogado, rector de la Universidad Diego Portales de Chile, que dice que para el caso de la educación, lo hemos convertido en algo mesiánico, dice, ¿ya? Porque creemos de que lo educativo es la causa y remedio de todos los males, cuando de repente la solución pasa por otra propuesta. ¿Ya? ¿Qué comentario quizás me podría dar usted sobre esto? Bueno, perfecto. Vamos a la primera pregunta. Solo eso, vos decís, tengo que dar 2 cursos para contestarte esas 2 preguntas. Primero lo de Levinas. Yo no he insistido lo suficiente porque ya aquí se había dicho varias veces el asunto. Levinas produce una revolución en la ética. Y la produce porque las éticas
han venido siendo desde Sócrates éticas intelectualistas, incluida la de Tomás de Aquino. Agere sequitur esse, dicen los escolásticos, el obrar sigue al ser. El problema es que Levinas, como buen judío y buen filósofo, discípulo de Husserl y que había sido discípulo de Heidegger, él considera que en lugar de la ontología fundamental, que es la obra de Heidegger, la filosofía primera tiene que ser la ética. Es la primera vez que se le da un rango de la ética como metafísica, como filosofía primera. Y el fundamento de esa ética como filosofía primera es la responsabilidad infinita para con el otro. ¿Y quién es el otro? El pobre, el huérfano, la viuda, el extranjero. El que está caído a la vera del camino y que aunque es judío, lo agarra el samaritano y lo lleva a la posada y restaña las heridas. Ese es el amor compasivo. Es la quinta esencia del Evangelio. Y es la quinta esencia del amor a Dios por sobre todas las cosas, que se encarna y se expresa en el amor al prójimo como a sí mismo. Levinas es una revolución porque vamos a la relación con la política y con el mesianismo, para solaparnos con la segunda pregunta también, que ampliaré un poco. El mesianismo, el Mesías, es una categoría teológica fundamental del judaísmo y también era un efecto cultural en la época de Jesús, que pululaban como hongos los mesías. Y la misma historia de Jesús como Cristo, Jesús el Cristo, no es algo que el Jesús estaba diciendo, sino algo que está diciendo San Pablo, San Juan, que son interpretaciones de lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Pero esas ya son teologías. Las teologías las va concibiendo el primero, cronológicamente el primero, Saulo de Tarso, que era un fariseo. Jesús era un fariseo. Y nosotros, no por culpa nuestra, pero ya podríamos leer a los estudiosos de la Biblia para saber que empezamos a leer los evangelios por los evangelios y después pasamos a Pablo. Sin Pablo no existen los evangelios. Había 10 versiones del cristianismo en el siglo I y en el siglo II. Y de esas 10 versiones hay una sola que triunfa, que es la de Pablo de Tarso. Y el mesianismo era como cuando le dicen a Jesús, y bueno, y si sos hijo de Dios, decirle que venga Dios y que mande los ejércitos y que te salve. El mesianismo es una cuestión fundamental de la redención. Porque yo les decía, hay 3 conceptos teológicos, les menciono solo uno, por el apuro, creación. El segundo es la revelación y el tercero es la redención. Les hago un triángulo filosófico que hace Franz Rosenzweig, maestro de Levinas a la distancia. Tiene un libro que se llama La estrella de la redención y él dice, dedica la primera parte a los filósofos y dice, Dios, hombre y mundo. Esos son los protofenómenos o las facticidades. Todos los que piensan, siempre piensan en Dios, hombre y mundo. Pero a lo largo de la historia se ha pensado en su aislamiento recíproco a Dios como solo Dios, a mundo como solo mundo y a hombre como solo hombre. Ahora tenemos que buscar las correlaciones. Y la correlación es, segunda parte, dedicada a los teólogos. Y es otro triángulo invertido. Entre Dios y mundo, creación. Entre Dios y hombre, revelación. Entre hombre y mundo, redención. Superponen los 2 triángulos y le queda la estrella de David. Este buen señor, Rosenzweig, es la condición de posibilidad de la explicación de la revolución ética de Levinas. Levinas dice en el prólogo a Totalidad e Infinito que él no lo menciona a Rosenzweig porque tendría que haberlo mencionado en todas las páginas de ese libro. Pero no es solo un gesto así de cortesía y declaración de deuda intelectual y moral con Rosenzweig. Es que es verdad. Porque leemos ese libro y pasamos muy rápido por el título, Totalidad e Infinito. ¡Poh! Dice Levinas, totalidad. La filosofía desde siempre ha sido
aspirante a la totalidad y políticamente totalitaria. El primero que denuncia eso es el señor Rosenzweig y se suscribe con alma y vida Levinas a eso. Y hoy en varias de las charlas se hablaba de lo sistemático, de la totalidad. Rosenzweig y Levinas los saca carpiendo a los sistematistas y a los totalitarios. El punto es ese, que uno tiene que analizar la responsabilidad. Pero ¿qué es responsabilidad? Una responsabilidad que no es la dialéctica kantiana ilustrada de la contracara de mi libertad. Es una responsabilidad previa a mi libertad. Es una responsabilidad infinita. Es algo que yo no elijo. El otro es un trauma para mí. Porque nadie elige amar al prójimo, sino que el prójimo me cae y me traumatiza. Y yo soy rehén del otro y estoy cautivo del otro y el otro me encausa a mí. Y pasemos a la cuestión del mesianismo en la educación. Yo no lo conozco al profesor ese, pero no comparto en absoluto eso, porque creo que la educación es fundamental para la liberación. Todos los tiranos y dictadores tratan de que la educación no funcione. Y lo tratan con bastante éxito por lo que estamos viendo. Porque la educación hace que se rebelen. Los educandos se dan cuenta de su valía. Cuando Paulo Freire está empezando a hacer eso, está diciendo es que, ¿por qué ese síndrome de Copenhague que hay en las relaciones sociales y políticas, por qué el oprimido va a estar haciéndole caso a lo que dice la pedagogía del opresor? Es más, solo porque podemos llevar a cabo una pedagogía del oprimido, el opresor va a ser liberado de su carácter de opresor por el oprimido. Entonces, si eso lo quieren llamar mesiánico, no lo quieren llamar mesiánico, da lo mismo. Es redentor incluso del opresor, una pedagogía de la liberación. Por eso, la educación o es liberadora o no es educación. La palabra educere significa sacar de adentro. Hay una educación bancaria, dice Freire, y una educación liberadora. La bancaria es concebir que los alumnos son una esponjita o una caja de banco a la que yo le pongo el input. En cambio, la educación es que yo saque de dentro mío el maestro interior, el de magistro. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo nos educamos en un diálogo de amor de los unos con los otros. Bien, entonces hemos perdido nosotros. El tiempo nos ha ganado y esas eran las dos preguntas. Bueno, está bien.